Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este lunes 13 de junio. Como les comenté hace unos instantes, vamos a hablar de salud sexual y reproductiva. Ya nos acompaña Susana Chávez, ella es obstetra peruana y especialista en salud sexual. Bienvenida, Susana, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles rápidamente un breve contexto del que vamos a platicar en esta oportunidad, el tema de salud sexual y reproductiva junto a Susana Chávez. La encuesta nacional de salud, realizada en 2014 por el Ministerio de Salud de El Salvador, nos brinda un acercamiento estadístico a las condiciones en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres en el país. Por ejemplo, el 29% de las mujeres encuestadas y sexualmente activas se realiza la prueba de VIH y conocen sus resultados. Por otra parte, la tasa de natalidad en adolescentes entre 15 y 19 años en El Salvador es de 74 nacimientos por cada 1.000 mujeres y un 18% de las mujeres encuestadas entre 20 y 24 años tuvieron un bebé antes de los 18 años. Si bien estas cifras son insumos importantes, pero es clave una lectura de la realidad desde las condiciones que permiten o no el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de muchas adolescentes y mujeres en nuestro país. Acceso a tratamientos y medicamentos desde el sector público, educación y reconocimiento de sus derechos, capacidad de respuesta institucional ante situaciones graves como violencia sexual y la criminalización ante emergencias obstétricas. Entonces, para hablar de este tema nos acompaña Susana Chávez, obstetra peruana, especialista en salud sexual y reproductiva y directora general de la organización PROMSEX en Perú. Bienvenida, Susana, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros esta mediodía y con nuestra audiencia de Informa TVX. Me gustaría que iniciemos, Susana, un poco con el contexto latinoamericano. Sí. ¿Cómo valora usted la discusión en este momento en América Latina sobre el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes? Creo que parte de las estadísticas que tú has dado es parte de la realidad latinoamericana, tengo que decirlo lamentablemente. Y esto ha sido reconocido ya por las diversas instancias, por ejemplo, CEPAL, en Chile, que es la instancia que vigila los indicadores macroeconómicos, ha planteado que un grave problema que están enfrentando los países y que son producto de esta situación de brechas que existe todavía, que somos afectados, porque también somos la región más inequitativa, tiene que ver con la falta de acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva, especialmente para las personas adolescentes y en particular para las mujeres pobres. Es importante esta mención que usted hace porque pone en discusión la capacidad estatal para brindar estos servicios, la capacidad de los ministerios, de los hospitales, de las clínicas de atención en todos los territorios para estos servicios de salud sexual y reproductiva. Sí, totalmente, y porque todavía, digamos, la salud sexual y reproductiva no está siendo valorada como un tema de desarrollo. Porque si bien es cierto, afecta derechos fundamentales para las personas puedan decidir y determinar sobre su vida, sobre cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, que es una cuestión elemental que en estas alturas ya nadie debería haberse negado, también hay que reconocer que la falta de atención está generando gravísimos problemas a los países y además generando muchísimo costo. Entonces, por cada dólar no invertido en la prevención, en salud sexual y reproductiva, por lo menos 25 dólares se desperdician. Y así tenemos que nuestros servicios no pueden todavía salir de esta atención materno-infantil que concentra casi el 70-80% de su presupuesto y deja de atender otras necesidades cuando mucho de nuestra situación de salud ha variado. Hay cáncer, ahora los pobres se enferman de cáncer, hay problemas de enfermedades inmunológicas o los propios accidentes de tránsito que generan una gran discapacidad. Entonces, esta falta de atención es una ausencia estratégica que los países deberían tener justamente para mejorar la vida de la gente. Susana, hay una expresión de un dato que es un referente empírico, ¿no? Pero ciertamente solo es un dato. Lo importante es ver condiciones y características que viven muchas mujeres, en este caso adolescentes en América Latina. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de natalidad en adolescentes en el continente es de 51 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Estamos hablando de embarazo adolescente. El caso de El Salvador es arriba de ese promedio. Esto nos muestra una realidad. ¿Qué lectura debemos hacer de esa realidad? Primero, que esas cifras tienen consecuencias. Una consecuencia, por ejemplo, es el abandono temprano de la escuela. Entonces, lo que va a significar que estas niñas no van a poder salir, la expectativa de la familia, la vía para salir de la pobreza del grupo familiar, sino al contrario va a sumar mayor pobreza.
porque al igual que pasa en el Perú y a los demás países, las posibilidades de la inserción laboral de estas niñas es absolutamente condiciones precarias. Y las encuestas dicen que por lo menos van a pasar 15 años para que cada una de estas niñas se mantengan en este trabajo precario. Entonces, es un costo muy alto, donde obviamente hay una mayor tasa de incidencia de mortalidad perinatal. En nuestros países no hemos podido mejorar en la situación seguramente per cápita porque hay un cambio de la economía, pero, por ejemplo, esto no se ha reflejado en una disminución de muertes alrededor del nacimiento. Lo que te explica que muchas de esas muertes tienen que ver con la salud de la mujer, que esos embarazos empiezan en muy malas condiciones o que justamente lo que hace es incrementar la tasa de muerte cuando esa ya tiene que ser reducido con todo lo que disponemos actualmente. Estas condiciones nos muestran, Susana, un debate, cómo el Estado, las instituciones estatales, no solo brindando los servicios de atención directa, también entra el asunto de educación sexual, por lo que usted ha mencionado, adolescentes, jóvenes, eso puede convertirse en unas circunstancias que no le permitan su progreso a nivel económico, a nivel profesional, y también no solo lidiar un poco con la discusión, el tabú y el señalamiento de la sociedad. ¿Cómo entra porque el debate es cómo el Estado puede entrar en un ámbito no solamente de salud, no solo brindar servicios, también en el lado educativo, en la promoción de los derechos? Tú has hablado de un tema que es central, el tema de la educación sexual. Y la educación sexual es un asunto que está en crisis en toda América Latina. Y está en crisis que ahora ya se evidencia y ahora hay cierta preocupación de los estados porque hemos tenido más o menos como 10 a 15 años de una retracción muy fuerte de los estados. Y fíjate, una retracción que se ha debido básicamente a la imposición de ciertos conceptos que no han servido para nada. Por ejemplo, ¿qué se había planteado? Y eso se ha discutido ya en Estados Unidos y que hay evidencias de que eso no tiene una adecuada respuesta. Plantear como única salida la abstinencia sexual durante toda la adolescencia, cuando eso no es una realidad, porque el inicio sexual se da alrededor de los 14, 15 años en los países. Y es importantísimo que la educación sexual llegue de manera oportuna. Y se sabe que la educación sexual, antes que ocurra la relación sexual, lo que va a hacer es va a postergar el inicio sexual. Pero cuando se da, cuando ya la adolescente ha iniciado vida sexual, lo que se sabe es que la educación sexual va a mejorar su capacidad de protección. Y este es un debate que está totalmente demostrado en evidencias, pero siguen insistiendo los sectores, algunos grupos muy conservadores, que la educación sexual debe ser una tarea de los padres. Cuando los padres están pidiendo que sea una labor de la escuela, porque yo como madre no sé qué decirle a mi hija. Entonces, ¿cómo vamos transformando un Estado que responda a esas necesidades y que atiende efectivamente lo que se quiere? Porque ¿sabes qué? Nos está costando demasiado. Nos está costando demasiado en vida de las personas y nos está costando en desarrollo. ¿Qué propician esas resistencias? Porque es interesante que se ve dentro del ámbito, usted lo ha dicho de una manera muy clara, se ve desde el ámbito solamente privado. Hablar de la sexualidad, de la actividad sexual, de la salud sexual, es del ámbito de lo privado, es decir, de la familia. En la escuela no, si se menciona en la escuela puede generar confusión. Entonces, ¿pero por dónde pasa esos mecanismos? Es que la escuela sí es el espacio capaz de brindar esa educación. Porque tú sabes que el 80% de las violaciones sexuales se producen en personas menores de 18 años. Por lo menos el 60% de esas violaciones se producen dentro del ámbito laboral, de la casa, perdón. El ámbito familiar. El ámbito familiar. Y donde además sabemos que son eventos absolutamente predictibles. Que entre el momento que aparece la primera amenaza, el primer tocamiento, el primer abordaje sexual y la violación sexual hay por lo menos entre 1 y 2 años, donde uno pudiera evitar que ese hecho dramático de la violación se produzca, si hubiera por lo menos un mecanismo de información y de alerta oportuna. Esa alerta, ¿dónde se la va a dar? Se la va a dar en la escuela. Y esa alerta, la escuela va a educar a los padres, va a identificar a un miembro de la familia que sea el protector de esa niña. Y así pudiéramos reducir el 80% de las violaciones sexuales. Dime si ese no sería un cambio radical, pero no puede seguirse manejando como un tema
privado. Estos temas son temas públicos y por lo tanto es momento que el Estado lo asuma. ¿Cuáles son los sectores o grupos, Susana, que usted considera que son los que bloquean esa discusión que trascienda al ámbito de lo público? Porque el ámbito de lo público significa no solo una discusión en el ámbito estatal, también en los diferentes sectores de la sociedad. Estamos hablando, y es interesante esta mención, uno piensa que solo el encargado del Estado es el Ministerio de Salud, pero estamos hablando Ministerio Público, estamos hablando policía en el caso de las denuncias, estamos hablando de Procuraduría de Derechos Humanos, pero ¿qué grupos son los que bloquean esta discusión? Yo creo que todavía hay una fuerte presencia de los grupos vinculados a las iglesias y a los grupos religiosos, que equivocadamente ven en la amenaza de la atención en salud sexual y reproductiva una amenaza a un modelo ideal que tienen. Y eso no es cierto, porque al contrario, si nosotros logramos justamente separar esta función pública de estas ideas religiosas, lo que vamos a permitir son ciudadanos conscientes y probablemente creyentes, y creyentes en un marco de respeto. Pero cuando se niega la información, cuando se dice que esto se impone ciertos modelos, vamos a tener tremendos daños que los que vivimos ahora, que es el tema de la inseguridad ciudadana, pero sobre todo que es el mandar al descalabro, por lo menos que ustedes señalan, al 18% de adolescentes, cuando más o menos a nivel regional se está hablando entre un 12 y 14%, está mucho más incrementado y que se puede detener. Y además castigando, con lo que es peor todavía, una negligencia del Estado, una oposición de grupos conservadores, concentrando toda la culpabilidad en las mujeres que tienen la desgracia de salir embarazadas de estos hechos terribles y lamentables. Entonces, lo que se quiere discutir es, oiga, hablemos de estos datos. Susana, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque de la entrevista toquemos el tema del aborto, porque en El Salvador hay una discusión en este momento por diversas organizaciones a favor, organizaciones en contra. Nos gustaría tener su lectura desde el ámbito de la salud sexual y reproductiva y también del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Esta mediodía me acompaña Susana Chávez, ella es obstetra peruana y especialista en salud sexual. El tema que estamos desarrollando en esta oportunidad del lunes 13 de junio es salud sexual y reproductiva. Permítanos una pausa y continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este lunes 13 de junio estamos platicando junto a Susana Chávez, obstetra peruana y especialista en salud sexual, justamente de este tema, salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Susana, retomando entonces la entrevista, hay un tema que me gustaría que platiquemos y está en discusión de la coyuntura de nuestro país, el tema del aborto. ¿Cómo leer el tema del aborto desde la lógica de la salud sexual y reproductiva? El aborto es un asunto más que se incorpora dentro de la atención de salud sexual y reproductiva. Y entonces ocurre de alguna manera el hecho de que el 15% de los embarazos pueden terminar antes que este se complete, y eso ocurre aquí, en la China, en Estados Unidos, en lugar donde sea. Uno se espera que eso más o menos ocurra por las estadísticas nacionales. Sin embargo, y por lo tanto, este tipo de complicaciones ameritan un tratamiento médico. Y cuanto más rápido lleguen las personas, las mujeres, a los servicios, tendrán menos complicaciones. ¿El tema cuál es? El tema es que cuando se criminaliza un asunto de salud pública que se constituye, digamos, en un problema que hay que resolverlo por otras vías y no por el lado de la persecución. Entonces, parte del atender por las vías es, por ejemplo, lograr una política de acceso a métodos anticonceptivos de la más alta variedad que existe en el mundo, que son baratos y que además pueden usarse de una manera amplia. Ese es un tema. Eso probablemente va a reducir una parte de los abortos, especialmente aquellos relacionados a los embarazos no deseados. Pero hay otra parte de embarazos no deseados que se convierten habiendo sido deseados. Por ejemplo, aquel que la mujer efectivamente quiere salir embarazada, de pronto desarrolla su embarazo y le diagnostican un cáncer. O le diagnostican alguna enfermedad que el desarrollo del embarazo le impide atenderse. Entonces, la Organización Mundial de la Salud también reconoce, miren, en estos casos no se puede exigir a las mujeres sacrificios extremos porque a ninguna otra persona se le da. Entonces, es donde se plantea que los servicios sanitarios
tienen que estar en la capacidad de atender de la manera más oportuna y que el derecho a la vida y a la salud continúen siendo preservados por el Estado para las mujeres. Susana, parece ser que en América Latina la discusión sobre este tema se ha centrado en ámbitos eminentemente jurídicos. Me refiero en reformas, en modificaciones de leyes, que en algunos casos van a la penalización, pero dejan de lado esta lectura desde la salud sexual, pero también desde la lectura de los derechos. Parece ser que es un asunto más de criminalización o establecer una sanción legal en lugar de entender esta situación. No, pero yo sí quiero señalarte más bien que los países en América Latina han progresado. Okay. Han ido más bien hacia una visión más inclusiva. Por ejemplo, y cada vez son menos los países que criminalizan el aborto. Lo dejó de criminalizar absolutamente Colombia, ¿no? Con una sentencia muy importante. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, está peleando para que se incorpore digamos, la medida que dio Pinochet de prohibir totalmente el aborto para incorporarlo nuevamente a la política sanitaria. Uruguay ha despenalizado totalmente el aborto en las 12 semanas. Perú ha tenido un debate sumamente interesante que no se ha llegado a cambiar la ley, pero es un tema pendiente porque hay una exigencia ciudadana. En Ecuador hay un debate muy fuerte también. De la dispensación del aborto por violación. En el Ecuador igualmente. Y cada vez los reductos opositores son mucho menos. Por lo tanto, hay una opinión pública más bien favorable a que ya no se puede seguir castigando, que este modelo ya se agotó. Y eso creo que las leyes tienen que comenzar a atenderlo. Hay otro aspecto que me gustaría que platiquemos, Susana, es las capacidades instaladas que pueden tener las instituciones de gobierno en materia de salud sexual, no solamente en brindar servicios. Obviamente América Latina tiene pues sus diferencias, tiene sus características según los contextos en el que está, pero teniendo una valoración un poco general, Susana, ¿cómo ve las capacidades instaladas de las instituciones de salud y las instituciones gubernamentales para brindar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres? Tú has planteado un tema que cae en la llaga y creo que ahora con el tema del Zika nos ha enfrentado a todos los sistemas sanitarios. Perú, Ecuador, Colombia, en todos donde el Zika está presente y Centroamérica. ¿Qué cosa ha hecho el Zika? El Zika lo que ha hecho es desnudar la precariedad de los servicios de salud sexual reproductiva. Ha hecho es evidenciar que hay mujeres que están expuestas al embarazo sin querer estar expuestas al embarazo, por lo tanto falta una política de planificación familiar. Ha demostrado que los niveles sanitarios de nuestros países están muy desatendidos, por lo tanto tenemos epidemias instaladas de Zika, que es del paludismo, el mismo origen de la fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Ha desnudado que los mecanismos diagnósticos que deberían ser muy sencillos para detectar rápidamente el Zika no se están aplicando. Ha evidenciado que los servicios no están preparados para los niños con discapacidad. Entonces, es decir, lo que nos pone sobre el rostro no es tan solo el tema de aborto, es toda la precariedad del sistema. Entonces, primero tenemos que ayudar a que las mujeres tengan los hijos que quieran tener. Y eso vamos a reducir enormemente la posibilidad de ampliar, porque todavía en nuestros países la mayoría de mujeres no quieren tener tantos hijos como los que tienen. Lo segundo es que sí, los estados tienen que invertir un poco más. Francamente, lo que gasta en insumos de guerra, lo que gasta en otro tipo de consumos, lo que gasta en contabilizar cuántos pobres tenemos, no se aplica a programas estratégicos claves que deberían ser universales. Y la salud sexual y reproductiva tiene que ser universal. No importa que tú tengas dinero, no importa que la otra no tenga dinero. Lo mismo que vas a recibir tú, lo tiene que recibir el chico que vive en el barrio. ¿Por qué? Porque tenemos que protegerles a ambos del VIH, de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eso es lo que pasa, esta injusticia ocurre. Ahora me lleva a otra discusión que creo que es importante tener en debate para nuestros amigos de la audiencia, Susana. ¿Qué otras áreas de políticas públicas están vinculadas a la salud sexual y reproductiva? Uno puede pensar no solamente en la inversión en el gasto de infraestructura, de personal especializado, de medicamentos, digamos que son la base, pero pensemos en otras áreas de políticas. Educación. Para mí, el tema de educación. Está demostrado que cuando hay una escuela buena, o una escuela, ya, no buena, una escuela puede ser un espacio
importantísimo de protección de los adolescentes. Entonces, la escuela no está viendo, pero si es una escuela que expulsa, que saca, que desatiende, que inclusive, digamos, las niñas se embarazan, es la primera causa de abandono escolar en la región, el embarazo. La escuela no está cumpliendo su labor. Por lo tanto, la escuela tiene que prepararse no tan solo para enseñar matemáticas, escritura, no. También tiene que ayudar, por ejemplo, a detectar el bullying. Tiene que trabajar con el tema de identificar los signos de alerta de la violencia sexual. Tiene que trabajar en las rutas de ayuda que tiene que buscar los niños y adolescentes para evitar que este hecho suceda. La escuela tiene que actuar y todavía tenemos una escuela detrás de la carpeta, cuando lo que deberíamos tener es una escuela adelante, protegiendo, y ese es un tema que está ocurriendo en mi país, que está ocurriendo en todos los países y que creo que, como tú bien señalas, el sistema sanitario sí, pero quien tiene que actuar en prevención es la escuela. Ha mencionado otro aspecto en su intervención que me gustaría que pongamos en debate también, Susana, es la planificación familiar. ¿Cómo entra esta dinámica de planificación familiar en el marco de salud sexual? Porque usted lo ha dicho una frase que creo que es contundente, que las mujeres decidan cuántos hijos quieren tener, 1, 2 o ninguno, pero creo que también hay presiones socioculturales a ciertas edades de que las mujeres deben de tener hijos, pero es una decisión. Pero inclusive en esas condiciones, digamos, es una decisión que seguramente va a tener el apoyo de la comunidad. Pero fíjense, yo he hecho un estudio sobre mortalidad materna y a diferencia de lo que se creía, no, tienen hijos muy temprano porque hay una cuestión cultural, estas niñas eran estigmatizadas y castigadas por la familia porque supuestamente habían cometido una terrible falta. Y muchas de esas niñas comenzaron a suicidarse. La tasa de suicidio en adolescentes es un tema muy alarmante, especialmente en las comunidades indígenas. ¿Por qué? ¿Y por qué se suicidan? Porque justamente lo que encuentran es el rechazo de la familia a este embarazo temprano. Por lo tanto, la inversión en métodos anticonceptivos es crucial. Es crucial para las mujeres adultas y yo creo que el Estado sí ha trabajado bastante sobre las mujeres adultas, pero es crucial sobre las adolescentes. Información, consejería, acceso a insumos anticonceptivos, es una inversión sumamente barata a pagar los altos costos que estamos asumiendo actualmente. Estamos llegando al cierre de la entrevista, Susana, pero me gustaría incorporar una variable más, como la variable género. La variable género en la salud sexual y reproductiva se puede ver, porque lo podemos ver nuevamente, insisto, solo un enfoque de un servicio que el Estado brinda, pero creo que hay un componente, un marco de ideas que deben ser parte de la acción estatal. ¿Cómo el tema de género se involucra en esto? El tema de género es fundamental. Nosotros hemos sido catalogados como la región más inequitativa del mundo. Lo que significa que existen enormes brechas de diferencia. ¿Y sabes por quién están dadas esas diferencias? Por las mujeres. Si no se invierte en educación, si no se invierte en que las mujeres encuentren el trabajo digno, nosotros vamos a continuar afectando. Si no se respeta el proyecto de vida, porque un proyecto de vida también lo tiene una mujer campesina. Un proyecto de vida no tan solo lo tiene la universitaria o la joven que va a entrar a la universidad. Si mi proyecto de vida, en mi caso de Perú, es cuidar ovejas y tener ovejas y vivir de mis ovejas, ese es mi proyecto de vida y debe ser respetado. Porque eso es lo que me va a dar alimentación a mi familia, porque eso me va a permitir ser una ciudadana que también contribuya con mi país. Pero entonces el proyecto de vida sí se está convirtiendo en un hecho fundamental para la igualdad de oportunidades. Susana, le quiero agradecer por habernos acompañado esta mediodía y la discusión que hemos tenido muy interesante sobre este tema de salud sexual y reproductiva. El tema que hemos discutido entonces en esta oportunidad de salud sexual y reproductiva nos ha acompañado Susana Chávez, obstetra peruana y especialista en salud sexual. Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en instantes.